Catálogos de pedigrí, trajes impecables, martillo en alto. Helena 22, huérfana, entra a la subasta más exclusiva con lo único que no se compra: coraje. Nadie se atreve con el semental salvaje, hasta que sus miradas se cruzan y el silencio del galpón cambia de temperatura. Lo que empieza como un acto imposible pondrá en jaque los apellidos del pueblo, abrirá la puerta a un secreto que atraviesa 3 generaciones y demostrará que la sangre no define el valor. A veces, la verdad que buscas relincha frente a todos. El sol de agosto golpeaba despiadadamente la arena del rancho Hacienda Real, donde se concentraban los compradores más adinerados de 3 estados. El murmullo de conversaciones elegantes se mezclaba con el relinchar nervioso de los caballos, mientras hombres de trajes costosos evaluaban con ojos expertos cada animal que pasaba por la pista. Don Ricardo Mendoza, patriarca de la familia más rica del condado, ajustó su sombrero de ala ancha mientras observaba el espectáculo desde su palco privado. A sus 65 años, sus ojos grises todavía conservaban la dureza que había forjado su imperio ganadero, pero hoy algo lo inquietaba. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el brazalete de madera tallada que nunca se quitaba de la muñeca. «Papá, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Alejandro, su hijo de 30 años, señalando hacia los corrales donde un magnífico semental negro pateaba furiosamente las tablas. De madera. Diablo Negro ha lastimado a 4 jinetes en los últimos 6 meses. Nadie puede montarlo. Don Ricardo no apartó la mirada del caballo. Ese animal vale más que todo lo que hemos vendido este año. Si alguien logra domarlo... Su voz se apagó, perdida en recuerdos que prefería mantener enterrados. Mientras tanto, en las gradas más baratas, Helena Rojas se limpiaba las manos sudorosas en su único vestido decente. Un sencillo algodón azul que había pertenecido a la esposa del dueño del orfanato. A sus 22 años poseía una belleza natural que ninguna cantidad de ropa cara podría mejorar, pero no era su apariencia lo que llamaba la atención de quienes la conocían, sino sus ojos, verdes como el jade, con una intensidad que parecía capaz de calmar a los animales más salvajes. «Helena, ¿qué diablos haces aquí?», murmuró Carmen, la cocinera del orfanato San José, mientras se acomodaba a su lado. «Esta subasta es para gente con dinero. Nosotras apenas tenemos para el autobús de regreso». Helena no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en el semental negro que acababa de ser llevado al centro de la pista. Algo en la forma en que el animal movía la cabeza, en cómo sus hollares se dilataban al percibir el miedo de los hombres a su alrededor, le resultaba extrañamente familiar. «Lo conozco», susurró Helena, más para sí misma que para Carmen. «¿Conoces qué? ¿Al caballo? Helena, nunca has salido del pueblo. ¿Cómo vas a conocer un semental de $50,000? Pero Helena ya no escuchaba. Una memoria fragmentada, casi como un sueño, comenzaba a formarse en su mente. Una niña pequeña acariciando el hocico de un potro negro, una voz masculina riéndose con ternura, el aroma de heno y cuero mezclado con un perfume floral que ya no recordaba dónde había percibido. El subastador, un hombre corpulento con voz de trueno, golpeó su martillo contra el podio. «Señores y señoras, llegamos al lote estrella de hoy. Diablo Negro, semental pura sangre de 5 años, hijo de tempestad real y estrella de medianoche, un animal excepcional, pero...» Hizo una pausa dramática, con temperamento particular. «La puja comienza en $50,000. Un murmullo de nerviosismo recorrió la multitud. 3 domadores profesionales habían intentado trabajar con Diablo Negro en los últimos meses. Los 3 habían terminado en el hospital. 50,000.
gritó inmediatamente don Sebastián Herrera, rival de toda la vida de don Ricardo. Su rancho competía directamente con Hacienda Real y ambos hombres habían convertido sus negocios en una guerra personal que duraba décadas. 60,000, respondió don Ricardo sin dudar, manteniendo su voz calmada, aunque sus nudillos se habían puesto blancos alrededor del brazalete. Elena observaba el intercambio con creciente ansiedad. Con cada puja, sentía que algo importante se le escapaba de las manos, aunque no entendía por qué. El caballo, mientras tanto, había comenzado a moverse en círculos, sus ojos buscando algo en la multitud. 70,000, gritó otro comprador, un empresario de la capital cuyo interés era puramente comercial. 80,000, contraatacó don Sebastián. Con una sonrisa cruel dirigida directamente a don Ricardo, el patriarca de los Mendoza sintió cómo la presión le subía por el pecho. $80,000 representaban más de lo que podía permitirse gastar sin comprometer las operaciones del rancho. Pero ese caballo, había algo en ese caballo que no podía dejar ir. Justo cuando estaba a punto de hacer una puja que podría arruinarlo financieramente, una voz clara y firme cortó el aire como una cuchilla. $100,000. El silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar las cigarras en los árboles cercanos. Todas las cabezas se giraron hacia las gradas baratas, donde Elena Rojas se había puesto de pie, con las mejillas sonrojadas, pero la barbilla levantada desafiantemente. Carmen la jaló del brazo con fuerza. «Elena, te volviste loca, no tenemos ni $100. Pero Elena no se dejó sentar. Sus ojos verdes se habían encontrado con los del semental, y por un momento que pareció eterno, el mundo se redujo a ese intercambio de miradas. El caballo dejó de moverse, sus hollares se calmaron, su cola dejó de azotar el aire con agitación. El subastador, claramente confundido, miró hacia don Ricardo buscando orientación. En 30 años de subastas, nunca había visto algo así. «Señorita», dijo el subastador con voz dudosa, «¿está usted segura de que puede respaldar esa puja?» Don Ricardo se había puesto de pie lentamente, estudiando a la joven con una intensidad que hizo que varios compradores intercambiaran miradas nerviosas. Había algo en sus ojos verdes, en la forma en que sostenía la cabeza, que le resultaba perturbadoramente familiar. «La pregunta es válida», intervino don Sebastián con sarcasmo, claramente disfrutando del momento. «Esta muchacha tiene $100,000. Elena sintió que todas las miradas del lugar se clavaban en ella como dagas. El calor le subió por el cuello, pero no retrocedió. «No tengo el dinero ahora», admitió con voz firme, «pero puedo ganármelo». Una risa cruel estalló entre la multitud. Algunos hombres comenzaron a hacer comentarios despectivos sobre huérfanas que no conocen su lugar y gente que sueña por encima de sus posibilidades. Pero don Ricardo no se reía. Sus ojos no se habían apartado de Elena ni por un segundo, y algo en su expresión había cambiado. El brazalete de madera en su muñeca parecía quemarle la piel. «¿Cómo propone ganar $100,000, señorita?», preguntó don Ricardo con voz cuidadosamente controlada. «Rojas, Elena Rojas», respondió ella, y no imaginó cómo ese nombre golpeó al viejo ranchero como un puñetazo en el estómago. «Y propongo montarlo». El murmullo de la multitud se convirtió en carcajadas abiertas. Incluso algunos de los peones que trabajaban en los establos se permitieron sonrisas burlonas. «¡Montarlo!», gritó don Sebastián. «3 domadores profesionales han terminado en el hospital y esta niña quiere montarlo». Pero Diablo Negro había hecho algo extraordinario. Había caminado hasta el borde del corral más cercano a las gradas, donde estaba Elena, y había estirado el cuello en su dirección, como si tratara de alcanzarla. Don Ricardo vio el gesto del caballo
y sintió que las piernas le flaqueaban. Su mente voló 22 años hacia atrás, a una mujer de ojos verdes idénticos que tenía el mismo don natural con los caballos, la misma determinación feroz, la misma forma de sostener la barbilla cuando el mundo entero dudaba de ella. «Si logra montarlo», dijo don Ricardo con voz temblorosa, «le regalo el caballo». El silencio volvió a caer sobre la subasta como una manta pesada. Don Sebastián se puso de pie indignado. «Ricardo, has perdido la cabeza. Es una apuesta ridícula». «Pero si no logra montarlo», continuó don Ricardo, ignorando a su rival, «acepta que no vuelva nunca más a una de nuestras subastas». «¿Acepta el trato, señorita Rojas?» Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo su futuro se balanceaba en el filo de una decisión que no entendía completamente, pero que sabía en lo más profundo de su alma que tenía que tomar. «Acepto», dijo con voz clara. Carmen la agarró del brazo con desesperación. «Elena, por favor, piénsalo. Ese animal puede matarte. Es mi única oportunidad», murmuró Elena, bajando por primera vez la voz. «No sé por qué, Carmen, pero siento que si no lo hago ahora, nunca sabré quién soy realmente». Los siguientes minutos pasaron en una nebulosa de actividad frenética. Los peones prepararon el corral principal, retiraron todos los obstáculos y verificaron que las barreras fueran lo suficientemente altas para contener al semental. El doctor del pueblo fue llamado de emergencia y una ambulancia se estacionó discretamente detrás de los establos. Elena bajó de las gradas con las piernas temblorosas, pero la determinación intacta. Varios compradores la seguían, algunos con curiosidad mórbida, otros con auténtica preocupación. Don Ricardo caminaba a unos pasos detrás de ella, estudiando cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada inflexión de voz. Cuando llegaron al corral, Diablo Negro ya los estaba esperando en el centro, como si hubiera estado preparándose para este momento toda su vida. Sus ojos negros no se apartaban de Elena y por primera vez en meses no había agresividad en su postura. «Señorita», dijo Miguel, el domador principal de Hacienda Real, acercándose a Elena con expresión preocupada. «He trabajado con caballos durante 30 años. Este animal no es solo salvaje, es inteligente, sabe exactamente cómo lastimar a un jinete». Elena asintió, pero no retrocedió. ¿Puedo estar unos minutos a solas con él?» La petición era tan inusual que Miguel miró hacia don Ricardo buscando orientación. «Déjenla», ordenó el viejo ranchero con voz ronca. «Todos salgan del corral». Cuando Elena y Diablo Negro quedaron solos, separados apenas por 3 metros de arena caliente, algo mágico comenzó a suceder. Elena se acercó lentamente, sin movimientos bruscos, hablando en voz baja. «Hola, hermoso. No me conoces, pero yo siento que te conozco desde hace mucho tiempo». El caballo inclinó la cabeza, escuchando no solo sus palabras, sino el tono, la cadencia, algo en su voz que despertaba memorias profundas en su cerebro animal. «Todos piensan que eres peligroso», continuó Elena, acercándose otro paso. «Pero yo creo que solo tienes miedo. Yo también tengo miedo, ¿sabes? Miedo de no saber de dónde vengo, miedo de no pertenecer a ningún lugar». Sus palabras flotaron en el aire caliente, y por primera vez en su vida adulta, Elena sintió que estaba diciendo exactamente lo que necesitaba decir, a quien necesitaba decírselo. Diablo Negro dio un paso hacia ella. La multitud contuvo la respiración. Miguel puso su mano sobre la barrera, listo para saltar al corral si era necesario. Don Ricardo se aferró a su brazalete con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Tal vez», susurró Elena, ahora a menos de 1 metro del semental, «podamos ayudarnos mutuamente a encontrar nuestro lugar». Extendió su mano lentamente, sin forzar el contacto. Diablo Negro olfateó sus dedos y algo en su aroma,
En la textura de su piel, en la calidez de su palma, desató una cascada de recuerdos que habían estado dormidos durante años. El caballo presionó suavemente su hocico contra la palma de Elena. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Incluso los peones más experimentados intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Puedo tocarte?, preguntó Elena, y sin esperar respuesta comenzó a acariciar lentamente el cuello del semental. Tu pelaje es tan suave como terciopelo negro. Mientras sus dedos se deslizaban por la crin sedosa de Diablo Negro, Elena sintió una oleada de emociones que no podía explicar. Era como si cada caricia despertara una parte de sí misma que había estado perdida desde la infancia. ¿Estás listo?, le preguntó al caballo. ¿Estás listo para confiar en mí? Diablo Negro relinchó suavemente, un sonido que Miguel nunca había escuchado del animal. No era agresivo ni temeroso, sino casi nostálgico. Elena se dirigió hacia donde habían dejado la silla de montar, pero algo la detuvo. Una voz interior, clara como el agua, le decía que esto tenía que ser diferente, tenía que ser real. «Sin silla», anunció, volteándose hacia la multitud. «Absolutamente no», gritó Miguel. «Sin silla es suicidio». Pero don Ricardo levantó la mano para silenciarlo. Sus ojos estaban fijos en Elena con una expresión que nadie pudo interpretar, una mezcla de terror, esperanza y reconocimiento que lo estaba desgarrando por dentro. Elena regresó junto a Diablo Negro y, sin ceremonias innecesarias, colocó sus manos sobre el lomo del animal. ¿Me dejas subir? El semental permaneció inmóvil. Con un movimiento fluido que parecía haber practicado 1000 veces, Elena se impulsó y montó sobre el lomo desnudo de Diablo Negro. El contacto directo entre su cuerpo y el del caballo creó una conexión que ambos sintieron como una descarga eléctrica. Por un momento, el mundo se detuvo. Elena estaba montada sobre el semental más peligroso del condado, sin silla, sin riendas, sin nada más que la confianza mutua que habían construido en menos de 10 minutos. Entonces, Diablo Negro comenzó a caminar. No fue el galope furioso que todos esperaban, ni los saltos desesperados que habían enviado a 3 hombres al hospital. Fue un trote elegante, casi ceremonial, como si estuviera presentando a Elena ante la multitud. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la joven sin que ella se diera cuenta. No eran lágrimas de miedo, sino de una felicidad tan profunda que le dolía el pecho. Era como si hubiera encontrado una parte de sí misma que ni siquiera sabía que había perdido. ¡Increíble!, gritó alguien entre la multitud. ¡Es imposible!, murmuró otro. Pero don Ricardo no gritaba, no murmuraba. Estaba llorando en silencio, viendo en Elena y Diablo Negro un eco perfecto de una escena que había vivido 22 años antes, con otra mujer de ojos verdes que montaba sin silla y hablaba con los caballos como si fueran hermanos. Elena guió a Diablo Negro en un círculo perfecto alrededor del corral, y el semental respondió a sus más mínimos cambios de postura como si hubieran estado entrenando juntos durante años. No había riendas, no había espuelas, no había nada más que la armonía perfecta entre 2 seres que habían encontrado exactamente lo que necesitaban en el momento exacto en que más lo necesitaban. Cuando finalmente se detuvieron en el centro del corral, el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de Diablo Negro bajo las piernas de Elena. «Impresionante», dijo don Sebastián, y por primera vez en décadas no había sarcasmo en su voz. En 30 años de subastas nunca había visto nada igual. Elena desmontó con la misma gracia con la que había subido, y Diablo Negro inmediatamente bajó la cabeza para rozar su mejilla con el hocico. Era un gesto tan tierno,
tan íntimo que varias mujeres entre la multitud se llevaron las manos al pecho. Don Ricardo se acercó lentamente al corral, sus piernas temblorosas apenas capaces de sostenerlo. Cuando llegó a la barrera, se aferró a ella como si fuera lo único que lo mantenía de pie. «El caballo es suyo, señorita Rojas», dijo con voz quebrada. «Un trato es un trato». Elena lo miró con sorpresa. En toda la emoción del momento, había olvidado por completo la apuesta. «Señor Mendoza, yo no puedo aceptar un regalo tan valioso. No sé cómo podría pagárselo». «Ya me lo pagó», murmuró don Ricardo, y había algo en su voz que hizo que varios compradores se acercaran para escuchar mejor. «Me pagó con la demostración más hermosa de valor y talento que he visto en mi vida». Pero mientras hablaba, sus ojos no dejaban de estudiar los rasgos de Elena, la curva de su nariz, la forma de sus cejas, el color exacto de sus ojos. Cada detalle era una puñalada de reconocimiento que lo estaba matando lentamente. «¿Puedo preguntarle algo, señorita Rojas?», dijo don Ricardo, luchando por mantener su voz estable. «Por supuesto. ¿Conoce usted algo sobre sus padres?». La pregunta golpeó a Elena como una bofetada. Carmen, que había permanecido al borde del llanto durante toda la prueba, se acercó rápidamente para protegerla. «Elena ha sido huérfana desde los 2 años», explicó Carmen con voz defensiva. «No sabe nada sobre su familia». «2 años», repitió don Ricardo, y su voz se quebró ligeramente. «¿En qué año?». Elena miró confundida entre Carmen y don Ricardo. «No entiendo por qué es importante, señor, pero llegué al orfanato en el invierno del año 2003. Tenía 2 años, según me dijeron». Don Ricardo cerró los ojos y se aferró a la barrera del corral con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La fecha coincidía exactamente, el año en que María Elena Vázquez, la mujer que había amado más que a la vida misma, había desaparecido de su hacienda llevándose consigo a su hija de 2 años. La misma mujer que había montado a Tempestad Real, el padre de Diablo Negro, sin silla y con la misma gracia natural que acababa de demostrar Elena. La misma mujer a la que había echado de su casa en un ataque de celos y orgullo que había lamentado cada día durante 22 años. «Señor Mendoza», dijo Elena con preocupación genuina, «¿se encuentra bien? Se ve muy pálido». Don Ricardo abrió los ojos y la miró directamente. En ese momento, toda pretensión desapareció de su voz. «¿Alguna vez ha tenido sueños sobre caballos, Elena? ¿Recuerdos de cuando era muy pequeña?». Elena sintió un escalofrío. Sí, a veces sueño con un potro negro y hay un hombre que me enseña a cepillarlo, pero pensé que eran solo fantasías». «¿Y qué más recuerda de esos sueños?». «Hay una voz de hombre que me dice que soy su pequeña jinete y huele a cuero y a esa colonia cara que usan los rancheros». Elena se detuvo, confundida por la intensidad con que don Ricardo la estaba mirando. «Pero son solo sueños, ¿verdad?». Don Ricardo no pudo contener más las lágrimas. Se quitó el brazalete de madera tallada que había usado durante 22 años y se lo extendió a Elena con manos temblorosas. «Esto pertenecía a su madre», dijo con voz quebrada. «Se lo hice tallar cuando usted tenía 1 año. Dice, para mi pequeña jinete, Elena». Elena tomó el brazalete con manos temblorosas y leyó la inscripción grabada en la madera. Sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No, y puede ser. Su madre se llamaba María Elena Vázquez. Era la mujer más hermosa y valiente que he conocido y tenía exactamente su mismo don con los caballos. Don Ricardo se acercó más a la barrera, sus ojos desesperados por cualquier signo de reconocimiento. «Usted es mi hija, Elena, mi hija perdida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró el brazalete, luego a don Ricardo, luego a Diablo Negro,
que había permanecido tranquilamente a su lado durante toda la conversación como si fuera un guardián silencioso. Carmen fue la primera en reaccionar. Eso es imposible. Elena lleva 20 años en el orfanato. Si usted fuera su padre, ¿por qué no la buscó? Porque soy un idiota orgulloso, confesó don Ricardo, su voz rota por el remordimiento. Cuando María Elena se fue, pensé que había sido por dinero. Pensé que había encontrado a alguien más rico, alguien que pudiera darle una vida mejor. Mi orgullo me impidió buscarla, y cuando finalmente intenté hacerlo fue demasiado tarde. Había muerto en un accidente de auto cuando Elena tenía apenas 2 años. Elena sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en la arena del corral, aún sosteniendo el brazalete, mientras Diablo Negro bajaba la cabeza para apoyarla suavemente en su hombro. ¿Mi madre murió en un accidente? En la carretera hacia la capital. Manejaba bajo una tormenta terrible, tratando de llegar a un hospital porque usted estaba enferma. Las lágrimas corrían libremente por el rostro curtido de don Ricardo. La policía nunca pudo contactarme porque ella había cambiado su apellido. Pasé años buscándola, sin saber que ya no estaba viva, sin saber que usted había quedado sola. Alejandro, el hijo de don Ricardo, que había permanecido en silencio durante toda la escena, se acercó lentamente a su padre. «Papá, ¿estás seguro? ¿Realmente crees que ella es...?» «Mírala, Alejandro», dijo don Ricardo sin apartar los ojos de Elena. «Tiene los ojos de tu madre adoptiva, su mismo don con los caballos, su misma valentía. Y el nombre, María Elena siempre dijo que si teníamos una hija, se llamaría Elena». Elena levantó la vista, sus ojos verdes brillando con lágrimas no derramadas. «Toda mi vida me he sentido como si fuera un error, como si no perteneciera a ningún lugar. Los otros niños del orfanato tenían historias sobre sus familias, recuerdos vagos, pero yo solo tenía sueños con caballos». «No eran sueños», dijo don Ricardo, con ternura infinita. «Eran recuerdos. Usted vivió sus primeros 2 años en Hacienda Real, aprendió a caminar entre los establos. Su primera palabra no fue papá o mamá, fue caballo». Don Sebastián, que había observado toda la escena con creciente asombro, se acercó lentamente. «Ricardo, si esto es verdad, si ella realmente es tu hija...» «Es verdad», interrumpió Elena con voz clara, poniéndose de pie. No sabía cómo lo sabía, pero cada fibra de su ser le gritaba que era cierto. «Lo sé, porque cuando monté a Diablo Negro no sentí que estuviera aprendiendo algo nuevo. Sentí que estaba recordando algo que siempre había sabido». Se acercó a la barrera donde don Ricardo esperaba con el corazón en la garganta. ¿Puedo llamarlo papá?» Don Ricardo no pudo responder con palabras. Simplemente extendió sus brazos por encima de la barrera y Elena se arrojó contra él con la fuerza de 22 años de anhelo reprimido. Padre e hija se abrazaron por primera vez en 2 décadas, mientras Diablo Negro relinchaba suavemente como si supiera que su misión estaba completa. La multitud había guardado silencio durante toda la revelación, pero ahora estalló en aplausos espontáneos. Incluso los hombres más duros tenían lágrimas en los ojos. Alejandro se acercó tímidamente. «Esto significa que tengo una hermana». Elena se separó de su padre y miró al hombre que acababa de descubrir que era su hermano. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes con esto?» Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Siento que nuestra familia finalmente está completa y siento que voy a tener que aprender a montar mucho mejor si no quiero que mi hermana menor me haga quedar mal». Las risas interrumpieron las lágrimas por un momento, pero la emoción era demasiado intensa para ser contenida por mucho tiempo. Carmen se acercó lentamente, todavía procesando lo que había presenciado. «Elena, yo
No puedo creer que esto esté pasando. Después de tantos años preguntándote de dónde venías. Carmen, dijo Elena, tomando las manos de la mujer que había sido su única familia durante 2 décadas, tú me criaste, me enseñaste a ser fuerte, a nunca rendirme. Sin ti, nunca habría tenido el valor de hacer lo que hice hoy. Don Ricardo se dirigió a Carmen con profundo respeto. Señora, no hay forma de que pueda agradecerle lo que ha hecho por mi hija. Usted la mantuvo segura cuando yo no pude hacerlo. Ella siempre fue especial, dijo Carmen con voz temblorosa. Todos los niños del orfanato tenían algo roto dentro, pero Elena tenía una luz que nunca se apagó, sin importar lo difíciles que fueran las cosas. Elena se giró hacia Diablo Negro, que había permanecido pacientemente esperando durante toda la reunión familiar. ¿Y tú, hermoso? ¿Sabías quién era yo desde el principio? Como si entendiera la pregunta, el semental presionó su frente contra la de Elena en un gesto de puro afecto. Los caballos nunca olvidan, explicó Miguel acercándose con expresión maravillada. Si Diablo Negro conoció a Elena cuando era pequeña, habría guardado su memoria, su olor, el sonido de su voz. Por eso reaccionó tan diferente con ella. Don Ricardo asintió. Su madre solía traerla a los establos todos los días. Usted jugaba con los potros, los alimentaba con su propia mano. Tempestad Real, el padre de Diablo Negro, era su favorito. Entonces Diablo Negro y yo somos familia también, preguntó Elena con una sonrisa. En cierto modo sí, dijo don Ricardo. Ambos nacieron en Hacienda Real. Ambos crecieron aquí. Él es tan parte de esta familia como usted. El subastador, que había permanecido completamente olvidado durante toda la escena, se aclaró la garganta tímidamente. Señores, ¿qué hacemos con la subasta? Técnicamente, el lote ha sido adjudicado. La subasta terminó, declaró don Ricardo con autoridad. Diablo Negro ha encontrado a su verdadero dueño. Don Sebastián, sorprendentemente, asintió con aprobación. Es la conclusión más apropiada que he visto en 30 años de subastas. Algunas cosas no se pueden comprar con dinero. Elena miró a su alrededor, tratando de procesar todo lo que había cambiado en su vida en menos de 1 hora. ¿Y ahora qué pasa? Quiero decir, tengo un trabajo en el pueblo, una vida. Tienes una familia, dijo Alejandro con firmeza, y tienes una casa aquí, en Hacienda Real, esperándote, desde hace 22 años. Don Ricardo tomó suavemente las manos de Elena entre las suyas. No quiero presionarla, mija. Sé que esto es abrumador, pero me gustaría que considerara quedarse, al menos por un tiempo, para que podamos conocernos, para que pueda recuperar los años que perdimos. Elena miró hacia Carmen, quien asintió con lágrimas en los ojos. Ve, Elena, es tu oportunidad de tener la familia que siempre soñaste. Yo estaré bien. Carmen viene conmigo, declaró Elena con firmeza. Usted es mi familia también, no voy a dejarte atrás. Don Ricardo sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. Por supuesto, Carmen será bienvenida en Hacienda Real por el tiempo que guste quedarse. Las siguientes horas pasaron en una nebulosa de emociones intensas. Don Ricardo canceló el resto de la subasta, para sorpresa de todos los compradores, y personalmente se aseguró de que cada uno de los caballos restantes fuera bien. Cuidado hasta encontrar nuevos hogares. Elena pasó el resto de la tarde en los establos, redescubriendo espacios que habían vivido en sus sueños durante años. Cada esquina, cada olor, cada sonido despertaba memorias fragmentadas que lentamente comenzaban a formar un tapiz coherente de su primera infancia. Aquí era donde María Elena te enseñaba a cepillar a los potros, le explicó Miguel mientras caminaban por el establo principal. Tenías tu propio cepillo pequeñito
y te las arreglabas para estar siempre cubierta de pelo de caballo. Elena rió, tocando las tablas de madera gastada. Y aquí, este rincón me resulta muy familiar. Aquí era donde tomabas las siestas. Tu madre extendía una manta y tú te quedabas dormida con la cabeza apoyada en el lomo de cualquier caballo que estuviera descansando. Diablo Negro, que había estado siguiendo a Elena como una sombra negra y elegante, se acercó al rincón y se echó en el suelo, invitándola a repetir el ritual de la infancia. Elena no pudo resistirse. Se acurrucó contra el costado cálido del semental y por primera vez en 20 años se sintió completamente en casa. Mientras tanto, en la casa principal, don Ricardo estaba sentado en su estudio con Alejandro, tratando de procesar todo lo que había sucedido. «Papá, ¿realmente estás seguro de que es ella?», preguntó Alejandro por 10ª vez. «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida», respondió don Ricardo, mirando una fotografía enmarcada de María Elena que había mantenido en su escritorio durante todos estos años. Es idéntica a su madre a esa edad, y la forma en que montó a Diablo Negro era exactamente como lo hacía María Elena. ¿Por qué nunca me contaste sobre ella? ¿Por qué nunca supe que había tenido una hermana? Don Ricardo suspiró profundamente, porque era demasiado doloroso. Cuando María Elena se fue, sentí que había perdido todo lo que me importaba. Fue más fácil pretender que nunca había existido que enfrentar el hecho de que mi orgullo había destruido mi familia. ¿Qué pasó realmente entre ustedes? El viejo ranchero se quedó en silencio por un largo momento, reviviendo memorias que había tratado de enterrar durante décadas. Tu madre adoptiva, Esperanza, había muerto hace apenas un año cuando conocí a María Elena. Yo estaba devastado, convencido de que nunca podría amar a nadie más. Pero María Elena era como el sol después de una tormenta terrible. Don Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los establos, donde podía ver a Elena acariciando a Diablo Negro. Era empleada del veterinario del pueblo y venía a revisar nuestros caballos. La primera vez que la vi, estaba tratando de calmar a un potro herido que ninguno de nosotros podía acercar. Simplemente se acercó, le habló en voz baja, y el animal se tranquilizó inmediatamente, como hizo Elena hoy con Diablo Negro. Exactamente como hizo Elena hoy. Don Ricardo sonrió tristemente. Me enamoré de ella en ese mismo momento, y ella me correspondió. Durante 2 años fuimos completamente felices. Elena nació, y pensé que finalmente había encontrado la paz. Entonces, ¿qué salió mal? Don Sebastián, dijo don Ricardo con amargura. Siempre había estado celoso de todo lo que yo tenía. Vino a verme un día, me mostró unas fotografías de María Elena hablando con un hombre en el pueblo. Me dijo que había estado viéndose con él en secreto, que solo estaba conmigo por el dinero. Alejandro frunció el ceño. ¿Y tú le creíste? Era estúpido y orgulloso. En lugar de hablar con María Elena, la confronté con acusaciones. Le grité, le dije cosas terribles. Le dije que se fuera y que se llevara a Elena con ella si realmente no nos amaba. Dios mío, papá. Ella trató de explicarme que el hombre en las fotografías era su hermano, que había venido del pueblo vecino para pedirle dinero prestado porque su esposa estaba enferma. Pero yo no quise escuchar. Estaba demasiado herido, demasiado asustado de que fuera verdad. Don Ricardo se limpió los ojos con el dorso de la mano. Se fue esa misma noche, bajo una lluvia terrible. Llevaba a Elena en brazos, llorando. Fue la última vez que las vi vivas. ¿Y nunca descubriste la verdad? No, hasta que fue demasiado tarde. Años después, cuando finalmente superé mi orgullo lo suficiente para buscarla, descubrí que había muerto en ese accidente. El hombre de las fotografías
resultó ser exactamente quien ella dijo que era, su hermano. Sebastián había sabido la verdad todo el tiempo, pero quería destruir mi felicidad. Alejandro guardó silencio por un momento, procesando la magnitud de la tragedia que había marcado la vida de su familia. ¿Y nunca supiste qué había pasado con Elena? Busqué por todas partes, pero María Elena había usado el apellido de soltera, Vázquez, en lugar de Mendoza. Los servicios sociales no tenían registro de una niña Mendoza. Elena desapareció en el sistema como si nunca hubiera existido. Padre e hijo permanecieron en silencio, contemplando las décadas de dolor que podrían haberse evitado con una conversación honesta. ¿Crees que ella podrá perdonarte?, preguntó Alejandro finalmente. No lo sé, admitió don Ricardo, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar los años que perdimos. Mientras tanto, en los establos, Elena había comenzado a recordar fragmentos cada vez más claros de su primera infancia. Carmen se había sentado en un banco cercano, observando con una mezcla de alegría y melancolía cómo su niña adoptiva finalmente encontraba sus raíces. ¿Te sientes bien con todo esto?, le preguntó Elena, acercándose a Carmen después de pasar una hora redescubriendo los establos. Me siento aliviada, admitió Carmen. Durante 20 años me pregunté si estaba haciendo lo correcto contigo, si era suficiente. Ahora sé que solo estaba cuidándote hasta que pudieras regresar a casa. Carmen, tú eres mi madre del corazón, eso nunca va a cambiar. La mujer mayor sonrió con lágrimas en los ojos. Y tú eres la hija que nunca tuve. Pero ahora tienes la oportunidad de conocer a tu verdadera familia, de vivir la vida que te correspondía desde el principio. Elena miró hacia la casa principal, donde podía ver las siluetas de don Ricardo y Alejandro en la ventana del estudio. Tengo miedo, Carmen. ¿Y si no puedo ser la hija que él espera? ¿Y si no encajo en este mundo? ¿Viste cómo montaste a ese caballo hoy? Sí, eso no fue suerte, mija. Eso no fue coincidencia. Eso fue quien realmente eres, finalmente libre de mostrar tu verdadera naturaleza. Carmen se puso de pie y tomó las manos de Elena. Perteneces aquí, tanto como estos caballos pertenecen a estos establos. Como si hubiera estado esperando su señal, Diablo Negro se acercó y gentilmente empujó a Elena hacia la casa principal con su hocico. Creo que alguien más piensa que es hora de que vaya a conocer mejor a mi familia, rió Elena. La cena esa noche fue un evento extraordinario. Don Ricardo había pedido a la cocinera que preparara todos los platos favoritos de María Elena, esperando que algunos de ellos despertaran memorias en Elena. Y efectivamente, cuando Elena probó el mole de la abuela Esperanza, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo recuerdo, susurró. Recuerdo estar sentada en una silla alta y alguien me daba cucharaditas de esto. Tu madre. Te lo daba todos los domingos, confirmó don Ricardo con voz emocionada. Decía que era importante que conocieras los sabores de tu familia. Alejandro, que había estado observando nerviosamente toda la interacción, finalmente encontró el valor para hablar. Elena, sé que esto es muy repentino, pero me gustaría enseñarte el rancho mañana, mostrarte cómo funcionan las cosas, presentarte a los empleados que aún trabajan aquí desde que eras pequeña. Elena sonrió calurosamente. Me encantaría, pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero aprender todo. No quiero ser tratada como una invitada o como una princesa que vino de visita. Si voy a ser parte de esta familia, quiero ser realmente parte del trabajo también. Don Ricardo intercambió una mirada significativa con Alejandro. Era exactamente lo que María Elena habría dicho en la misma situación. Hecho, acordó Alejandro, pero te advierto que el trabajo en un rancho es duro. Las jornadas empiezan antes del amanecer. Perfecto, respondió Elena.
En el orfanato me levantaba a las 5 de la mañana para ayudar con el desayuno de los niños pequeños. Carmen sonrió con orgullo. Elena nunca ha rehuido el trabajo duro. Es una de las cosas que más admiro de ella. Eso lo heredó de su madre, dijo don Ricardo con ternura. María Elena trabajaba más duro que cualquier empleado del rancho. Insistía en aprender cada aspecto del negocio. ¿Me contarías más sobre ella?, pidió Elena tímidamente. Quiero saber todo lo que puedas recordar. Don Ricardo pasó las siguientes 2 horas compartiendo memorias de María Elena. Cómo había llegado al rancho, cómo había revolucionado su forma de cuidar los caballos, cómo había transformado la casa fría y masculina en un hogar cálido y acogedor. Tenía una risa que podías escuchar desde los establos hasta aquí, recordó don Ricardo. Y cuando estaba feliz, tarareaba mientras trabajaba. Los caballos se tranquilizaban solo con escucharla. ¿Y cómo era conmigo? Era perfecta. La voz de don Ricardo se quebró ligeramente. Te cantaba todas las noches antes de dormir. Te llevaba a los establos en brazos cuando apenas podías caminar. Te enseñó a no tenerle miedo a ningún animal, porque decía que los animales podían sentir el miedo, pero también podían sentir el amor. Elena cerró los ojos, tratando de capturar esas memorias que flotaban justo fuera de su alcance consciente. A veces, cuando estoy muy callada, creo que puedo escuchar una voz cantando. Nunca supe de dónde venía. Probable que sean sus canciones, murmuró don Ricardo. Las memorias más profundas nunca nos abandonan completamente. La noche avanzó con más historias, más recuerdos compartidos. Y gradualmente, Elena comenzó a sentir que las piezas de su identidad finalmente encajaban en su lugar. No era solo Elena la huérfana, era Elena Mendoza, hija de María Elena Vázquez y Ricardo Mendoza, hermana de Alejandro, heredera de una tradición familiar que se remontaba a generaciones. Cuando finalmente se retiraron a dormir, don Ricardo acompañó a Elena hasta la habitación que había sido preparada especialmente para ella. Era la misma habitación que había ocupado cuando era niña, pero había sido redecorada con todo lo que una mujer joven podría necesitar. «Papá», dijo Elena tímidamente en la puerta, probando la palabra que había soñado decir durante toda su vida. «Sí, mija. Gracias por no rendirte. Sé que pasaron muchos años, pero gracias por seguir esperando». Don Ricardo la abrazó fuertemente. «Tú valías cada año de espera, cada noche de preguntarme qué había sido de ti. Bienvenida a casa, Elena». Esa noche, Elena durmió más profundamente de lo que había dormido en años. Y por primera vez, desde que tenía memoria, no tuvo sueños vagos sobre caballos y voces distantes. En su lugar, tuvo sueños llenos de posibilidades, de un futuro donde finalmente sabía exactamente dónde pertenecía. La mañana siguiente, Elena se despertó antes del amanecer, no por obligación, sino por emoción pura. Se vistió rápidamente y salió hacia los establos, donde encontró a Diablo Negro esperándola como si hubieran acordado encontrarse allí. «Buenos días, hermoso», le susurró, acariciando su cuello. «Listo para comenzar nuestra nueva vida juntos». Alejandro llegó pocos minutos después, sorprendido de encontrar a Elena ya trabajando, cepillando a Diablo Negro con movimientos expertos que parecían completamente naturales. «Veo que no mentías sobre levantarte temprano», comentó con admiración. «Los caballos no entienden de fines de semana o días feriados», respondió Elena con una sonrisa. «¿Por dónde empezamos?». Durante las siguientes semanas, Elena se sumergió completamente en la vida de Hacienda Real. Aprendió sobre la crianza de caballos, la gestión de pastos, las finanzas del rancho y cada aspecto del negocio familiar. Pero más importante, comenzó a sanar las
heridas emocionales que había cargado durante toda su vida. Don Ricardo, por su parte, se dedicó por completo a conocer a la mujer en que se había convertido su pequeña hija. Descubrió su fortaleza, su compasión, su inteligencia natural para los negocios y su don innato para trabajar con caballos que superaba incluso al de su madre. Alejandro encontró en Elena no solo una hermana, sino una socia natural. Ella aportaba ideas frescas al rancho, nuevas formas de entrenar a los caballos, métodos más humanos de crianza que mejoraron tanto el bienestar de los animales como la rentabilidad del negocio. Carmen, verdadera a su palabra, se quedó en Hacienda Real y se convirtió en una parte integral de la familia. Su experiencia cuidando niños resultó invaluable cuando comenzaron a recibir visitantes que traían a sus propios hijos para aprender a montar. Pero la transformación más notable fue la de Diablo Negro. El semental que había sido considerado imposible de domesticar se convirtió en el caballo más noble y confiable del rancho bajo el cuidado de Elena. Juntos desarrollaron un espectáculo de equitación que atraía visitantes de todo el estado, no solo por la habilidad técnica, sino por la conexión emocional obvia entre jinete y caballo. 6 meses después del día de la subasta, Hacienda Real había experimentado una transformación completa. El rancho no solo era más próspero que nunca, sino que se había convertido en un lugar de sanación y segundas oportunidades. Elena había establecido un programa para jóvenes de orfanatos, enseñándoles a trabajar con caballos como forma de terapia y entrenamiento laboral. Todos merecen la oportunidad de encontrar dónde pertenecen, le explicó a un periodista que había venido a escribir sobre el milagro de Hacienda Real. Don Sebastián, sorprendentemente, se había convertido en uno de los visitantes más frecuentes del rancho. El peso de su papel en la separación de la familia había sido demasiado para su conciencia y había venido a disculparse personalmente con don Ricardo. No hay disculpa que pueda devolver los años perdidos, había dicho don Ricardo. Pero Elena me ha enseñado que el perdón es más poderoso que el resentimiento. La reconciliación entre los dos viejos rivales había sanado una herida en la comunidad que databa de décadas y ahora sus ranchos colaboraban en lugar de competir destructivamente. Un año después de aquel día fatídico en la subasta, Elena estaba preparándose para una demostración especial de equitación cuando don Ricardo se acercó con una expresión seria. «Elena, hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué pasa, papá?» «He estado pensando en el futuro del rancho, en lo que va a pasar cuando yo ya no esté aquí para dirigirlo». Elena sintió un nudo en la garganta. «Papá, no digas esas cosas. Es una realidad que tenemos que enfrentar, mija, y quiero saber, ¿estarías dispuesta a hacerte cargo de Hacienda Real algún día?» «No, solo como heredera, sino como la verdadera líder que este lugar necesita». Elena miró a su alrededor, viendo los establos donde había redescubierto su identidad, los pastos donde Diablo Negro correteaba con libertad, la casa donde había encontrado el amor familiar que siempre había buscado. «Papá, no hay nada en el mundo que me haría más feliz». «¿Y Alejandro? ¿Crees que podrían dirigir el rancho juntos?» «Creo que somos un equipo perfecto. Él tiene la experiencia y la sabiduría. Yo tengo las ideas nuevas y la conexión con los caballos. Juntos podemos hacer que Hacienda Real sea el mejor rancho del país». Don Ricardo sonrió con una satisfacción profunda que no había sentido en décadas. «Entonces está decidido. El rancho será de ustedes dos en partes iguales cuando llegue el momento». Esa tarde, durante la demostración de equitación, Elena montó a Diablo Negro sin silla ante una multitud de cientos de personas. Pero esta vez no era una apuesta desesperada de una huérfana tratando de probar su valor.
Era una celebración de una familia reunida, de segundas oportunidades aprovechadas, de amor que había superado el tiempo y las circunstancias. Mientras Diablo Negro y Elena ejecutaban una rutina perfecta de doma que había tomado meses perfeccionar, don Ricardo observaba desde las gradas con Carmen, Alejandro y docenas de empleados y amigos que se habían convertido en familia extendida. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó Carmen a don Ricardo. ¿Qué? Elena nunca perdió la esperanza de encontrar su lugar en el mundo. Y al final, su lugar la encontró a ella. Cuando Elena y Diablo Negro terminaron su rutina, la multitud estalló en aplausos ensordecedores. Pero Elena solo tenía ojos para su familia, para las caras que ahora conocía que siempre habían estado esperándola. Se acercó al borde del corral donde don Ricardo la esperaba con los brazos abiertos. ¿Cómo me veo, papá? Te ves exactamente como se supone que te veas, mija. Te ves como si estuvieras en casa. Elena desmontó y abrazó a su padre, luego a su hermano, luego a Carmen, rodeada por el calor de una familia que había estado incompleta durante 22 años y que finalmente había encontrado su camino de vuelta a la unión. Diablo Negro, como si entendiera que su misión estaba completa, se acercó al grupo familiar y gentilmente puso su cabeza sobre el hombro de Elena, completando el círculo de amor que había comenzado con una apuesta imposible y había terminado con la restauración de todo lo que realmente importaba. Mientras el sol se ponía sobre Hacienda Real, pintando el cielo de dorado y púrpura, Elena Mendoza sabía con certeza absoluta que había encontrado no solo su lugar en el mundo, sino su propósito: demostrar que el amor verdadero, ya sea entre familia, entre humanos y animales, o entre almas que estaban destinadas a encontrarse, siempre encuentra la manera de triunfar sobre cualquier obstáculo. Esta es una historia de riendas del corazón.